Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, depende de dónde se encuentren ustedes. Bienvenidos a esta sesión educativa que les ofrece el equipo de Forex Índices a través de FX Street. Soy Jesús Ángel Benito, director de Forex Índices. La mayoría de vosotros ya me conocéis por los nick que tenéis en la sala. Pues bueno, la mayoría sois seguidores ya de hace mucho tiempo de nuestro trabajo y de nuestra labor diaria. Como siempre, os invitamos, si alguna persona de los asistentes no es conocedor de nuestra labor en el mercado, de todo nuestro trabajo diario, desde primera hora de la mañana en sesión asiática hasta la última hora de la tarde de sesión americana, simplemente les invito a que visiten nuestra casa y la descubran. Y si necesitan algo personal, simplemente pónganse en contacto con nosotros y les aclararemos todas sus dudas o todas sus inquietudes. Bien, estamos aquí en este horario tarde de Europa, mañana todavía en América. Buenos días para quienes escuchen desde el continente americano y vamos a dedicar esta sesión a un tema interesante. Cuando nos queremos introducir en las negociaciones de mercados de renta variable, ya sea forex, índices bursátiles, materias primas, pues bueno, estamos un poco desorientados y necesitamos saber, ¿no? Qué camino seguir. Hoy vamos a presentar, después de 26 años, desde 1990, negociando los mercados de renta variable, pues bueno, algo hemos aprendido el equipo de Forex Índices, sobre todo yo, personalmente, de cómo son esas fases que necesita un operador intradiario para que en su negociación intradiaria pues sea efectivo a lo largo del tiempo y le sea consistente y duradero su trabajo. Vamos a dividir en 4 fases esta sesión educativa y en un primer momento vamos a hablar de una pequeña introducción, vamos a hacer una pequeña introducción de qué es lo primero que debemos de hacer antes de introducirnos en una negociación intradiaria, es decir, para negociar en el cortito plazo, operaciones abiertas, cerradas en el mismo día, es decir, negociaciones de cortito plazo intradiarias. Lo primero que debemos de hacer, lo primero que debe de hacer un operador es un estudio de su perfil de inversor para ver si se adecua a los requisitos que requiere una negociación intradiaria. Porque puede ser que nosotros queramos realizar una operativa intradiaria y resulta que nuestro perfil de inversor o nuestro perfil de operador no es adecuado para ello. ¿De acuerdo? La negociación intradiaria requiere de una estructura de negocio exclusiva para ello, igual que para la negociación de mediano plazo o de largo plazo, pues requieren la suya, evidentemente. Si nosotros vamos a negociar en lo que es el intradía, debemos de tener muy claro cuál es una estructura de negociación intradiaria, que no tiene que ver nada con una negociación de mediano plazo o con una negociación de estructura de largo plazo. ¿De acuerdo? Lo primero para ello, como comentaba en un principio, debemos de saber muy bien quién somos. ¿Quién somos? Qué perfil de inversor tenemos, qué perfil de operador, cuáles son nuestros conocimientos, etcétera. No podemos salir al mercado para afrontar una negociación intradiaria sin tener claro quiénes somos, qué perfil de operador tenemos para afrontar esa negociación intradiaria que requiere, porque una negociación intradiaria, el operador intradiario debe de tener muy en cuenta que va a necesitar mucho tiempo libre y mucho esfuerzo. No es lo mismo un operador intradiario que lo que busca es un rendimiento a su esfuerzo y a su trabajo que un inversor de mediano o largo plazo que trabaja con grandes capitales. Los inversores de grandes capitales lo que buscan son negociaciones con rendimiento de capital. El operador lo que busca es un rendimiento a su esfuerzo y a su trabajo con una base de capital pequeña.
Si partimos de bases de capital pequeñas, no podemos pedir grandes volúmenes, grandes ganancias. Entonces, lo que el operador intradiario, en un primer momento, de la base que debe de partir, es que va a conseguir no un rendimiento a su capital, sino que va a conseguir un rendimiento a su esfuerzo y a su trabajo. Esto es lo primero que debe de tener muy en cuenta. Y, como comentábamos, debe de tener muy claro si su perfil, si sus formas de estudio de mercado, si sus formas de operativa en el mercado se adecúan a una negociación intradiaria. Uno de los fallos, de los primeros fallos que cometen los operadores noveles, precisamente es este paso, ¿no? El primer paso que hay que dar. Se introducen en el mercado, pero no tienen muy claro qué perfil tienen. Si tienen un perfil de cortito plazo que se adecúa más a una negociación intradiaria, si tienen un perfil de inversor de mediano plazo, y ahí es donde puede estar la clave de que luego nuestra negociación salga rentable o no a lo largo del tiempo. Por eso es imprescindible, cuando nos vamos a introducir en una negociación intradiaria, saber si nuestro perfil se adecúa a esa negociación intradiaria o, por el contrario, necesitamos otra estructura de negocio. Como comento, cada estructura de negocio, cada forma de negociar en el mercado, en el corto, en el mediano, en el largo plazo, necesita de una estructura diferente de negocio. Para ello, la estructura de negocio en el intradía es exclusiva y debemos de conocerla y debemos de saber cuáles son las fases que sigue una negociación intradiaria para luego decidir, pensar si nuestro perfil se adecúa o no se adecúa a esa negociación intradiaria en la cual nosotros queremos introducirnos. Una cosa es querer y otra cosa es poder, como en todos los ámbitos de nuestra vida. Nosotros podemos querer algo, pero está muy lejos de nuestros alcances. Por eso, cuando un operador se introduce en los mercados de renta variable, me da igual en el que sea, debe de tener muy claro cuál es su perfil, de dónde parte, para saber y poder encontrar después su lugar en el mercado, no su sitio en el mercado. Sin encontrar un sitio adecuado y acomodado a nuestro perfil de inversor es muy difícil sobrevivir. Es difícil sobrevivir en todos los ámbitos y en todos los sentidos, pero si no encontramos nuestro sitio es prácticamente imposible sobrevivir en los mercados y en la negociación intradiaria mucho más difícil. Por eso hay unas fases que debemos de tener muy en cuenta, fases que debemos de cumplir a la hora de introducirnos a negociar. Yo esta tarde he dividido la sesión en 4 fases. Vamos a hablar en primer lugar, por orden, de una primera fase. En esta primera fase la hemos titulado Organización y atmósfera de los mercados en general. Es decir, nosotros tenemos que salir por la mañana, cuando nos levantemos de la cama, tenemos que salir con unas ideas en la cabeza, es decir, tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer desde el principio de la mañana. Desde que nos levantamos debemos de cumplir unas pautas. El mercado, todos los negocios a nivel general y todos los trabajos a nivel mundial requieren de unas pautas a seguir, evidentemente. Pues si queremos ser operadores intradiarios también tenemos que cumplir unas pautas. Y la primera que debemos de cumplir es que el mercado hay que verlo venir de lejos. No podemos levantarnos por la mañana, encender el ordenador y ponernos a operar, porque ya estamos haciendo mal las cosas. Necesitamos realizar un estudio, necesitamos investigar, necesitamos ver qué es lo que sucede en el mercado para después actuar en consecuencia acorde a esos estudios. Y para realizar esos estudios tenemos que realizarlos con tiempo. No podemos abrir la pantalla, como digo, no podemos abrir nuestro ordenador o nuestras pantallas si tenemos 2, 3 o 5 y tomar decisiones al mercado nada más abrir las pantallas, porque a larga distancia no es una buena práctica. Es decir, debemos de realizar unos estudios antes de abrir una operación al mercado, porque es lo que nos va a dar la confianza y la solidez a la hora de negociar en el intradía. Es decir,
que debemos de tirarnos de la camita pronto, para que luego nuestra estructura operativa, nuestras piezas que debemos de ir colocando minuto a minuto y hora a hora a lo largo del día encajen perfectamente y no nos veamos con que haya piezas que no encajan o nos preguntemos de dónde sale esta pieza, qué es esto o cómo es lo otro. Para que la estructura operativa nos encaje perfectamente y sea acorde a nuestro perfil de inversor, tenemos que ver venir las cotizaciones de lejos antes de tomar decisiones. Y para ello, evidentemente, pues tenemos que empezar a trabajar prontito, depende del país en el que estemos, pues bueno, tendremos unos horarios o tendremos otros, pero lo que sí es evidente es que el mercado tenemos que empezarlo a estudiar mucho tiempo antes de empezar a tomar decisiones, porque repito, si empezamos a operar en el mercado sin tener una organización clara, sin saber qué es lo que estamos haciendo y sin saber las pautas que debemos de seguir todos los días a la hora de operar, evidentemente no nos va a resultar, no nos va a resultar a larga distancia. Puede que un día nos levantemos, abramos una operación al mercado, nada más abrir las pantallas de nuestros equipos informáticos y puede ser que nos sonría, ¿no? Puede ser que tengamos suerte, pero a larga distancia al mercado en negociaciones intradiarias simplemente se le va a ganar con una buena estructura, ¿no? Y esa estructura debe de venir de una buena base, sobre todo de una buena base de conocimientos, conocimientos generales de mercado. Todos los días debemos de tener en nuestra cabeza cómo se están moviendo los mercados en general. Si operamos en Forex, ¿de acuerdo? Luego nuestras decisiones las tomaremos en el mercado Forex, en el euro-dólar, en el libra-yen o en el euro-AUD. Me da igual un cruce que otro, ¿de acuerdo? Pero debemos de tener en nuestra cabeza y debemos de crear una atmósfera general de mercados. ¿Por qué? Porque en los mercados financieros todo está correlacionado. El petróleo está correlacionado con el eurodólar está correlacionado con el DAX-Setra alemán, el DAX-Setra con el Dow americano, el oro con el petróleo y así sucesivamente. Entonces, siempre es bueno tener una idea, ¿no?, de cómo se están moviendo los mercados en general para luego que nos ayude a tomar decisiones. Es una pieza más, es una herramienta más y es un granito de arena más. Como es una herramienta el calendario macroeconómico, que lo estamos viendo en esta diapositiva. El negociante intradiario, el negociador intradiario o el operador intradiario necesita de la guía. Y la guía en la negociación intradiaria es el calendario macroeconómico. No podemos salir al mercado sin nuestra guía. ¿Por qué? Pues porque los datos macroeconómicos marcan el ritmo operativo de la jornada en curso y debemos de tener muy en cuenta en qué países se van a publicar esos datos macroeconómicos, si son datos macroeconómicos de alto impacto, si son de mediano impacto, si son de bajo impacto. Es decir, debemos de tener una visión clara y nítida de dónde se van a publicar esos datos macroeconómicos, en qué horarios se van a publicar y cuál es el impacto que suelen generar en el mercado ese dato macroeconómico. Hay unos históricos por los cuales los calendarios macroeconómicos se rigen, como este que estamos viendo, y dependiendo del impacto, mediante un estudio histórico, los impactos de mercado siempre se realizan mediante estudios históricos comparativos con el comportamiento de las cotizaciones en esos datos macroeconómicos en el tiempo pasado. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos un testimonio de la señora Yellen, presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos. Bueno, pues los que llevamos muchos años en el mercado ya sabemos que cuando habla un presidente de un banco central siempre genera expectación por parte de los inversores y es un evento, no es un dato macroeconómico, no se considera como dato, sino que es un evento a tener en cuenta y que genera peligro en el mercado. El calendario macroeconómico, aparte de echarle un vistazo los fines de semana para que nos vaya orientando en qué días de la semana
vamos a tener la mayor concentración de datos macroeconómicos, debemos de echarle un vistazo el día antes por la noche, es decir, hoy es jueves, si queremos salir al mercado, mañana viernes por la mañana, debemos de echarle un vistazo esta noche, más que nada para que nos vaya metiendo en ambiente, para que nos vaya introduciendo y nos vaya marcando un poquito el camino. Por ejemplo, si mañana tenemos un dato macroeconómico importante a las 10 GMT desde la zona euro, bueno, pues ya sé que los cruces con el euro mañana a primera hora de la mañana europea pues pueden plantearme un poquito de complicaciones a la hora de introducir operaciones. Todo eso ya lo voy organizando en mi cabeza para tenerlo preparado ya para el día siguiente. Pero el calendario macroeconómico no solamente tenemos que verlo el día antes por la noche, sino que también tenemos que verlo al día siguiente por la mañana, a primera hora, porque los calendarios macroeconómicos siempre sufren alguna variación y un dato macroeconómico que venía pues se ha suprimido, o bien otro dato macroeconómico o otro evento que no venía agendado la noche anterior viene agendado el día por la mañana temprano cuando nos introducimos en el mercado. El calendario macroeconómico, lejos de ser una herramienta para ganar dinero, es una herramienta para proteger nuestro dinero. Los datos macroeconómicos y los eventos macroeconómicos de alto impacto, el operador intradiario debe de esquivarlos, debe de protegerse de ellos. Es decir, si va a operar con una negociación cortita para buscar operaciones cortas, debe de evitar siempre los productos, los pares de divisas o los índices bursátiles que se vean implicados en datos macroeconómicos de alto impacto. Operar datos macroeconómicos de alto impacto, los que llevamos ya más de un cuarto de siglo en los mercados, lo sabemos muy bien. Es una práctica dañina que a larga distancia jamás resulta rentable para el operador intradiario. El operador intradiario, como comento, lo que debe de hacer es evitar los peligros. Evitando los peligros, evitando el fuego, tendremos mucho ganado en el mercado. El primer paso de un operador intradiario es evitar los peligros. Si se conoce cómo se pueden evitar esos peligros, tanto derivado del calendario macroeconómico como derivado de otros aspectos importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de la negociación intradiaria, el operador intradiario lo primero que debe de hacer es evitar esos peligros. Y los datos macroeconómicos de alto impacto, evidentemente, lejos de ser una oportunidad de negocio, lo que son y lo que originan es un peligro para el negociador intradiario, que siempre debe de evitarlos. En el mercado, sobre todo en mercado forex e índices bursátiles, que son los mercados que últimamente generan movimientos más extremos en datos macroeconómicos, tenemos unos calendarios excelentes, el que hemos visto anteriormente, que es el de FX Street, ¿vale? O otros calendarios que circulan por ahí, me da igual uno que otro, debemos de tenerlos siempre como guía intradiaria, no podemos salir al mercado. Antes de abrir gráficos, antes de plantearnos estrategias operativas, antes de plantearnos salir al mercado, lo primero es eso, ¿no? Ver qué estructura de calendario macroeconómico tenemos para la jornada en curso, ver qué divisas van a estar implicadas en datos macro, en definitiva, realizar un buen estudio del calendario macroeconómico, porque sin el calendario macroeconómico no nos va a salir bien la negociación intradiaria. Ustedes deben de tener muy en cuenta que los datos macroeconómicos de alto impacto suelen generar volatilidades extremas de corto plazo y ahí es donde realmente el operador de corto plazo sufre generalmente los daños más importantes. Entonces, el calendario macroeconómico, además de utilizar el calendario macroeconómico como herramienta, pues evidentemente se necesitan unos conocimientos básicos de cómo funciona el calendario, de cómo son esos datos macroeconómicos, qué campos de acción suelen generar en los impactos, etcétera, etcétera. Es decir, conocimiento, además de los datos macro que se van a publicar y tener una orientación del comportamiento histórico de esas cotizaciones con respecto a los datos macro que se van a publicar.
Otro aspecto importante que debe de tener muy en cuenta el operador intradiario es el día de la semana en el cual estamos operando. Yo sé que la mayoría de los operadores, sobre todo los noveles, salen con sus herramientas al mercado, con sus estrategias de mercado, sin pensar en qué día de la semana estamos. Es imprescindible saber si es un lunes, si es un martes, si es un jueves o si es un viernes. Hay unas estadísticas históricas que nos marcan muy bien cuáles son las condiciones de mercado de los lunes, cuáles son las condiciones de mercado de los martes, miércoles, jueves y viernes. No tiene que ver nada la condición de mercado de los jueves con la del martes o con la de los lunes. Y el operador intradiario lo debe de tener muy clarito. Debe de tener y debe de saber que los lunes son los días que históricamente menos movimiento genera el mercado y los jueves es el día que históricamente más movimiento genera. ¿Que hoy es jueves y el mercado está muy pausado? Sí, evidentemente. Son estadísticas históricas. No quiere decir que de 52 jueves que tiene un año, los 52 jueves va a tener el mercado movimientos definidos y movimientos tendenciales, ni mucho menos. Todo el análisis de mercado se basa en estadísticas históricas, pero lo que sí es cierto que hay unas estadísticas históricas las cuales nos dicen y las cuales nos marcan una evolución de los distintos días de la semana, más o menos como la que estamos viendo en la imagen, con condiciones de mercado muy parecidas a las que estamos viendo desde el lunes hasta el martes, desde el lunes hasta el viernes, pasando por el martes, el miércoles y el jueves, llegando al cierre semanal. El operador intradiario, cuando sale a negociar, es una herramienta que debe de tener en la cabeza, imprescindible, saber qué día de semana es. No es lo mismo salir al mercado con una mentalidad de lunes que salir al mercado con una mentalidad de jueves. Las estructuras operativas, las herramientas operativas y todo nuestro plan de negocio general debe de cambiar, porque si las condiciones de mercado de un lunes son distintas a las de un jueves o las de un miércoles, nuestra cabeza y nuestro pensamiento por la mañana a primera hora debe de saber y debe de ser consciente de qué día nos vamos a enfrentar al mercado. ¿Por qué? Repito, hay unas estadísticas que así lo dicen. Hay unas estadísticas que nos dicen que los lunes son los días que menos se mueve el mercado y los jueves son los días que más se mueve el mercado, aunque precisamente esta semana no es una semana que guarde esas pautas, ¿de acuerdo? Siempre hay excepciones y todo está basado en estadísticas históricas, pero la mentalidad del operador intradiario debe de saber, sobre todo debe de saber que es viernes y que es el único cierre físico de mercado que tenemos. Si estamos operando el viernes en sesión americana y no nos damos cuenta que a las 10 GMT, 10:00 GMT, perdón, a las 22:00 GMT va a cerrar el mercado, pues nos podemos ver con alguna operación que nos deje abierta el fin de semana y el fin de semana siempre es un peligro. El viernes debemos de tener mucho cuidado. De hecho, en sesión americana muchos operadores ya el viernes no salen a negociar, ¿no? Porque saben muy bien que la parada física de 48 horas desde el viernes por la tarde-noche hasta el domingo por la tarde-noche, pues implica mucho peligro. Evidentemente, las 48 horas en las cuales no se negocia, desde el sábado, desde el viernes por la noche hasta el domingo por la noche, pues siempre implican riesgo, ¿no? Y todas estas pautas debemos de conocerlas. El negociador intradiario debe de conocer estas pautas y debe de saber y debe de ser muy consciente de que no es lo mismo salir un miércoles al mercado que salir un viernes. Y con ello debemos de contar a la hora de organizar todo nuestro trabajo operativo. Como tampoco es lo mismo una sesión europea que una sesión americana, guardan pautas muy diferentes. El operador intradiario las debe de conocer muy bien. Debe de saber que la sesión europea es más definida y tendencial y la sesión americana es menos definida y más contratendencial. La sesión americana generalmente genera más rangos y la sesión europea generalmente es más definida en un sentido u en otro. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver que sea sentido alcista o bajista, pero siempre son más definidos los movimientos de la sesión europea
y menos definidos los movimientos de la sesión americana. Esto un operador intradiario debe de saberlo, como debe de saber que la sesión asiática es una zona muerta totalmente, donde los spreads de los brokers se aumentan, donde las herramientas, cualquier herramienta operativa que utilicemos va a ser siempre menos efectiva porque no hay volúmenes de negociación, porque las cotizaciones se muestran muy erráticas y sin consistencia, sin solidez, con campos de acción muy estrechos, como podemos ver en esta diapositiva, y la negociación intradiaria se complica muchísimo en la sesión asiática, igual que a partir de las 17:00 GMT. La cosa se complica porque las negociaciones y los volúmenes de negociación disminuyen. Debemos de ser muy conscientes en qué horario estamos operando. Debemos de tener muy claras las complicaciones que nos genera cada horario operativo. La sesión europea, la sesión americana, y conocer al dedillo, conocer perfectamente cuáles son esas condiciones de mercado, que también variarán evidentemente si estamos operando un producto u otro. No es lo mismo operar el euro dólar en horarios de sesión europea que operar el AUD USD o el dólar yen en horarios de sesión europea. Varía mucho. El euro dólar suele tener más movimiento en horarios de sesión europea y el dólar yen suele tener menos movimiento en horarios de sesión europea y luego en sesión americana suele ser al revés. El euro dólar suele tener menos movimiento y el dólar yen suele tener más movimiento. Es como si nos metemos ya con materias primas. En la sesión europea el oro, el petróleo suelen tener menos movimiento que en sesión americana. Wall Street manda mucho a nivel mundial y las materias primas en sesión americana suelen tener movimientos más abultados que en sesión europea. Históricamente esto es así. Si ustedes negocian el oro, negocian el petróleo, deben de saberlo. Si quieren operarlos en sesión europea, siempre van a marcar ritmos más pausados que si los operamos en sesión americana. Y también los cruces, no es lo mismo operar un cruce con el dólar australiano en horarios de sesión asiática que operar un cruce con el dólar australiano en horarios de sesión europea. Para eso están delimitadas las sesiones y para eso están delimitados los horarios y para eso evidentemente está el conocimiento que nosotros tengamos de el mercado en general. Estamos hablando, tenemos una diapositiva de Forex, pero me da igual. Si operamos algún índice bursátil o alguna materia prima, debemos de tener muy claro, ¿no? También qué pautas nos marca y cuáles son los movimientos históricos, los movimientos que suelen guardar y que suelen mostrar esas cotizaciones en las distintas sesiones operativas. Bien, aparte de las distintas sesiones de los distintos horarios, sin lugar a dudas el mejor horario para operar tanto índices bursátiles como Forex es desde las 7:00 GMT hasta las 17:00 GMT. Esa franja de 10 horas es donde mejores oportunidades de negocio hay, donde las cotizaciones muestran más viveza, donde hay más volúmenes de negociación y donde las herramientas operativas funcionan mejor. Esa franja de 10 horas de 7:00 GMT a 17:00 GMT son los horarios más óptimos, sin lugar a dudas, para negociar en el intradía. Bien, otro aspecto que debemos de tener en cuenta también es que debemos de observar cómo vienen los mercados en general. Tenemos que echarle un vistazo a alguna página donde nosotros tengamos o donde nos ofrezcan lo que son precios pues, de índices bursátiles, podamos ver el oro, algún cruce de divisas, para ver, como comentaba al principio, cómo está la atmósfera general. Hombre, si yo aquí veo que todos los índices bursátiles en horarios de apertura europea o preapertura europea están en negativo, pues va a ser que en el día de hoy tenemos un sentimiento inversor muy negativo, es decir, los inversores están acudiendo a valores refugio en vez de a valores riesgo. Lo vemos, por ejemplo, aquí, como el oro avanza $20, mientras que los índices bursátiles están retrocediendo y además con muchísima fuerza. Sin embargo, el oro se está apreciando. El oro como valor refugio se aprecia mientras los índices bursátiles pierden terreno, ¿no?
todas estas correlaciones y estas atmósferas generales de mercado debemos de tenerlas muy en cuenta y debemos de echarle un vistazo, con una página que nosotros tengamos o utilicemos habitualmente, donde nos proporcionen precios de índices bursátiles y de materias primas, como comentaba, más que nada para que nos genere esa atmósfera general. Ustedes deben de tener en cuenta que la atmósfera general para la negociación en los mercados de renta variable, los mercados financieros es imprescindible, porque necesitamos saber qué atmósfera nos envuelve para después poder protegernos, ¿no?, de los posibles peligros y para después saber ver con claridad cuáles son esas oportunidades de negocio que nos están ofreciendo los productos que estamos operando ese día concreto que nosotros queremos salir al mercado. Y para ello necesitamos, como bien dice esta diapositiva, necesitamos conocer cuál es la atmósfera general de mercado para introducirnos a operar. Bien, de este primer vistazo, de esta primera fase, de este primer vistazo general a los pares de divisas o a los índices bursátiles que solemos operar, pues sacamos lo que es una primera valoración, ¿de acuerdo? Una primera valoración que después pues, nos va a ayudar a tomar decisiones. La segunda fase, hemos analizado la primera, la segunda fase que un operador debe de seguir en la negociación intradiaria es la de la investigación. Es decir, el operador intradiario debe de salir al mercado a investigar. Por ejemplo, aquí tenemos la cotización del eurodólar. Yo debo de salir al mercado para ver qué es lo que está haciendo la cotización de este par si habitualmente lo opero. Si opero habitualmente el cruce libra-dólar, también debo de saber qué es lo que está haciendo, qué estructura me está ofreciendo en el día de hoy. Si es una estructura de quietud, de rango lateral, si es una estructura de rango direccional, alcista o bajista, en definitiva, debo de realizar una labor de investigación. Y para realizar un buen estudio y para escrutar bien la información que nos está ofreciendo una cotización de un producto reflejada sobre un gráfico, existen unos ejercicios de visualización concretos y unos estudios basados en dichos ejercicios, los cuales nos proporcionan la solidez y la fiabilidad de lo que estamos viendo en nuestra pantalla. Es decir, yo cuando voy a realizar un estudio de una cotización no puedo hacerlo como me venga en gana, por utilizar un término vulgar. Yo no puedo colocar el gráfico de esta guisa o yo no puedo colocar el gráfico de esta forma. Debo de colocar los gráficos de una forma óptima en la temporalidad en la cual estoy realizando ese estudio, porque si yo coloco los gráficos de una forma que no son óptima, luego me va a engañar a la hora de escoger una herramienta para operar o a la hora de tomar una decisión de entrada al mercado. Deben de tener muy en cuenta que lo que nos entra por los ojos lo recicla nuestro cerebro, y si la visualización no es óptima, ¿de acuerdo?, pues la cotización reflejada en el gráfico nos engañará. Si nosotros no sabemos utilizar técnicas de visualización para sacarle y para escrutarle de una forma óptima lo que nos está indicando y lo que nos está diciendo esa cotización, mal empezamos, ¿no? Porque los ejercicios de visualización, como comento, son primordiales. El estudio minucioso de estos ejercicios de visualización lo que nos van a ofrecer y lo que nos van a detallar es la condición de mercado, que nos muestran los productos que estamos intentando operar. Sin haber realizado los estudios de condición de mercado no podemos salir a negociar en el intradía porque estaremos vagando en terreno desconocido totalmente. Yo debo de saber qué condición de mercado me está ofreciendo el dólar yen en el día de hoy.
que es muy distinta a la que me está ofreciendo el euro dólar o el libra dólar. Los cruces con el dólar americano en el día de hoy muestran una condición de rango perfectamente estructurada, sin embargo, los cruces con el yen pues muestran unas direcciones enrangadas, pero unas direcciones al fin y al cabo, en este caso alcistas. El operador intradiario debe de investigar. Debe de investigar también distintas temporalidades, es decir, no porque en una temporalidad de 5 minutos, como estamos viendo aquí en el dólar yen, tengamos una dirección alcista, vamos a tomar decisiones a favor de esa dirección porque sí. No, necesitamos unas temporalidades de referencia, siempre acudiendo a temporalidades superiores para que nos den una referencia, ¿de acuerdo? Para que nos marquen cuál es la sangre general de esa cotización, qué es lo que está sucediendo con esa cotización en los últimos días y en base a lo que está sucediendo con esa cotización realizar los estudios pertinentes y llegar a unas conclusiones sobre la condición de mercado que nos marca la cotización de este par en cuestión, en este caso el dólar yen. Para conseguir saber qué condición de mercado tenemos en el día de hoy, en primer lugar debemos de conocer los campos de acción, ¿vale? Tanto de forma histórica como de forma inmediata. ¿Qué es un campo de acción? Bien, un campo de acción para la negociación intradiaria supone el análisis histórico de cuánto movimiento tiene una cotización de un producto que yo estoy negociando o que yo quiero negociar en el intradía. Yo no puedo salir a negociar el dólar yen sin saber que el campo de acción histórico del dólar yen es de unos 85 puntos de máximo a mínimo en el intradía. Ecuación histórica. Puede que se mueva unos días 150 y otros días 45 puntos. Pero debemos de saber cuál es el campo de acción. Yo no puedo salir a negociar un producto de renta variable en el intradía sin saber sus campos de acción. Campos de acción tanto de forma reciente como de forma histórica. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos que saber cuáles son los campos de acción de los últimos días de negociación para tener una referencia más reciente y debemos de saber cuáles son los campos de acción de una forma más alejada, en varios meses o incluso en varios años. Es decir, debemos de conocer el comportamiento de la cotización del producto que estamos operando y para ello necesitamos realizar un estudio de campos de acción. Necesitamos realizar estudios de campos de acción y también en las distintas sesiones operativas, porque los campos de acción del dólar yen no son iguales en sesión europea que en sesión asiática que en sesión americana. Y eso también debemos de saberlo y debemos de tenerlo muy claro a la hora de salir al mercado. Los campos de acción son imprescindibles y las estructuras y el conocimiento y saber que el euro dólar tiene hoy una condición de rango lateral y que tiene un campo de acción muy inferior al campo de acción histórico de la cotización del euro dólar, todo ello nos va a ayudar a tomar decisiones y lo que es más importante, nos va a ayudar a investigar, nos va a ayudar a elegir luego las herramientas con las que nosotros vamos a actuar en el mercado. Esa es la tercera fase. ¿Cuál es la tercera fase? La selección. Después de la investigación viene la selección. La selección debe de ir siempre mirando a los productos que vamos a operar, ¿de acuerdo? Y a las herramientas que vamos a utilizar. Después de la investigación, como comento, a través de la cual pues ya hemos conseguido saber cuál es la condición de mercado que tenemos, llega pues la labor de la selección. En esta fase y en base a nuestros conocimientos, debemos de estudiar bien la situación para elegir los productos que presentan unas condiciones de mercado acordes a nuestra forma de operar y después seleccionar las herramientas adecuadas para operar esos productos con las condiciones de mercado que están presentando. Es decir, y resumiendo, yo soy un operador intradiario, pero ¿cómo me gusta operar a mí en el intradía? ¿Me gusta operar
rangos laterales, como el que me está ofreciendo la cotización del euro dólar en el día de hoy. Soy operador de rangos, con estrategias y herramientas acorde a condiciones de rango, o más bien soy operador de movimientos definidos como el que nos está ofreciendo el dólar yen. Debo de saber cuáles son mis preferencias, debo de conocer muy bien qué herramientas estoy utilizando habitualmente y si esas herramientas se adecúan a la condición de mercado del producto que yo quiero operar, porque puede ser que yo quiera operar el dólar yen, pero las herramientas que yo utilizo habitualmente no son adecuadas para la condición de mercado que me está presentando hoy la cotización del dólar yen. Debo de tenerlo muy claro. ¿Cuál es mi forma de operar? ¿Cuáles son las herramientas que utilizo habitualmente? Y si la condición de mercado, que el producto que estoy eligiendo o que quiero operar, se adecúa a esas formas de operar y se adecúa a las herramientas que yo utilizo habitualmente. Si no se adecúa, tengo dos opciones: no operar ese día o buscar un producto, buscar un par de divisas o un índice bursátil que se adecúe a mis preferencias, a mis formas operativas y a las herramientas que yo estoy acostumbrado a operar. Dentro de la selección, nuestra mirada debe de ir siempre ligada a las mayores probabilidades de éxito. Es decir, en el mercado hay que sumar. A la hora de tomar una decisión debemos de sumar, no debemos de restar, porque si restamos a larga distancia no nos va a salir bien el negocio. Debemos de ir sumando lecturas, granitos de arena, poco a poco, acompañando siempre al mercado, nunca operando en contra del mercado, realizando las lecturas oportunas y pertinentes desde temporalidades superiores hacia temporalidades inferiores, que es donde un negociador intradiario debe tomar las decisiones, en temporalidades inferiores, pero sin perder nunca las corrientes generales. Las decisiones al mercado deben de tomarse siempre en base a las estructuras operativas que nosotros tengamos formadas y en base a las mayores probabilidades. Para ello debemos de sumar. Si queremos negociar el euro dólar y todas nuestras lecturas suman a favor, operaremos el euro dólar. Si tenemos unas lecturas a favor y otras en contra, buscaremos otro par de divisas o otro índice bursátil para operar. Y entraremos y operaremos aquellos pares de divisas o aquellos índices bursátiles que nos muestren mayor fiabilidad, es decir, que nos acompañe un mayor número de lecturas a la hora de operar en el mercado. Todo este estudio y toda esta estructura y todas estas decisiones nos van a llevar a la cuarta fase, que es la fase de actuación. La fase de actuación, cuando llegamos a esta cuarta fase, ya debemos de tener en nuestra cabeza las ideas muy claras y debemos de saber dónde y cómo le vamos a atacar al mercado. Es decir, debemos de tener muy claro qué par de divisas vamos a operar o en su defecto el producto que sea, qué temporalidad hemos elegido para tomar la decisión de entrar al mercado, qué herramienta operativa es la adecuada y qué recorrido es el adecuado para aplicarle el stop de pérdidas y el límite de beneficios. ¿Y por qué? No solamente estos aspectos que estamos detallando, sino el porqué de todo esto. ¿Por qué he elegido este par de divisas y no el otro? ¿Por qué he elegido esta temporalidad y no la otra? ¿Y por qué he elegido una herramienta y no la otra? Es decir, ideas claras generan resultados óptimos. Si no tenemos las ideas claras, lo mejor que no salgamos al mercado ese día. Si no tenemos una clara oportunidad de negocio donde todas nuestras lecturas nos digan que hay que comprar en este nivel o en el otro el euro dólar en este momento, si no tenemos esa idea clara, si no tenemos hecho un estudio minucioso del mercado, repito, mejor que no entremos al mercado. La negociación intradiaria requiere de una labor minuciosa, exhaustiva. Son muchísimas las pautas y muchísimos los detalles a seguir. Y todos ellos, como decíamos al principio, todos los detalles y todas las pautas y todo el proceso de la negociación intradiaria
debe de ir directamente ligado a nuestro perfil de inversor. Si nuestro perfil de inversor no se adecua a lo que es una negociación intradiaria, ya nos podemos empeñar en realizar una negociación intradiaria que no lo vamos a conseguir. Debemos de tener muy claro, en primer lugar, cuáles son las fases, cuáles son las pautas a seguir para realizar una negociación intradiaria y después de tener claro cuáles son todos esos procedimientos y esos pasos a seguir, que son cientos de pasos y de procedimientos a seguir, tomaremos la decisión si nuestro perfil de operador y nuestro perfil de inversor se adecua a lo que es una negociación intradiaria. La negociación intradiaria necesita de una estructura completa, bien organizada y bien planificada, acorde a lo que nosotros necesitamos y acorde a lo que el mercado nos está ofreciendo. Cuidado, porque si el mercado en el día de hoy, el euro dólar, nos está ofreciendo una estructura de rango, si nosotros nos empeñamos en operar a favor del movimiento del precio, ya podemos abrir operaciones a favor del movimiento del precio que no vamos a dar una. ¿Por qué? Porque el mercado nos lo está diciendo. Es decir, necesitamos saber cuál es la condición de mercado que nos está ofreciendo la cotización del euro dólar. Y para ello, los ejercicios de visualización son imprescindibles, son necesarios. Ejercicios de visualización, si no los conocen, capacítense con profesionales, investiguen, pregunten a profesionales de amplia experiencia cómo les llevan esos ejercicios de visualización o cualquier otra herramienta intradiaria, profundicen en ello para que realmente luego puedan ayudarle a lo que es tomar decisiones en una negociación intradiaria. Para conseguir buenos rendimientos en el intradía hay que trabajar duro, muy duro, y antes de abrir una operación al mercado tener las ideas claras, saber lo que estamos haciendo y después de abrir las operaciones al mercado olvidarnos totalmente. Después de abrir una operación al mercado somos máquinas, no somos otra cosa, somos máquinas ejecutoras donde pues solo cabe el ejecutar nuestro stop de pérdidas y nuestro límite de beneficios. El operador intradiario tiene que trabajar con límites de beneficios y con stop de pérdidas. Es herramienta imprescindible a la hora de negociar en estos mercados tan difíciles porque realmente si no trabajamos con stop de pérdidas y con límites de beneficios, pues a larga distancia no tenemos ni una sola probabilidad, porque nunca sabemos hasta dónde puede llegar una cotización de un producto de renta variable. Nunca sabemos lo que puede ascender o lo que puede retroceder. Para ello, el único escudo que tiene un operador intradiario es el stop de pérdidas. Bien aplicado, evidentemente existen unas técnicas de aplicación de stop de pérdidas y de límite de beneficios para la negociación intradiaria que ustedes deben de conocer a la hora de introducirse, porque estas técnicas deben de ir acompañadas de estudios, como hemos comentado anteriormente, y sobre todo de la condición de mercado. El operador intradiario tiene un camino y es el de actuar en el mercado con estructuras operativas con gestiones homogéneas de capital impreso por operación. También deben de saber qué son estructuras de capitales impresas por operación, que es lo único que a larga distancia puede sostener a un operador intradiario. La ejecución férrea de nuestro plan de trabajo es la única alternativa y es la única forma de que un operador intradiario sea capaz de sobrevivir en el tiempo. Bien, parece que el administrador nos está comunicando que tenemos que terminar la sesión. Bien, si tenemos que terminar la sesión, pues la damos ya por terminada. No sé si hay tiempo para atender alguna pregunta, algún comentario de alguna persona asistente o directamente tenemos que cerrar ya con la sesión. Moderador, por favor, ¿me lo dice?